Hola, Barrilation, buenos días, buenas tardes, Barrilete. Hemos volvido, como acostumbro a decir, nuestro segundo tiempo, Barrilete, de nuestra Pichanguita Eterna Channel, el gran show de la Pichanguita Eterna, visto all around the world, en el World Wide Web. Hemos volvido, Barrilete. Buenos días, buenas tardes. El mejor programa del www. Exactamente. Aquí estamos, como siempre decimos, los invencibles, los ingobernables, los invisibles. Por un ratito, Por un el rato. Peter, ayer los Estados juntos, el Peter, el Potter, el Bicho, el Obli y el Gamba, Sí. representados por mi compadre Edgardo, y de acá el Chilito, Rodrigo Barrilete, en estos momentos, en este segundo tiempo, con la roja linda y querida, Sí. porque, ¿de qué vamos a hablar, Peter? Barrilete, yo me puse la celeste, vos te pusiste la roja linda y querida, porque vamos a ir a los mundiales, Barrilete. A los mundiales vamos a ir. Sí, Y vamos a hablar de los mundiales. sí. Y yo confío que ¿Va a alcanzar, Barrilete? ¿Tú crees que nos va a alcanzar? confío. O Ya. sea, perdón, quiero. Sí. Quiero. Barrilete, sí. Después cuando llegue el momento, vamos a mirar que las cosas no están tan lejos como uno pudiera llegar a creer. Hay uno que se escapa, que está, como dice el Peter, en la metanoia. Pero todo lo otro, Sí, uno puede rajuñar. sí. Ya, pues, Barrilete, hay un tema que tú nos propusiste, Barrilete, y a mí me pareció bueno la proposición que vos pusiste, y era así como nos quedan determinada cantidad de meses hasta el Mundial, 21 me parece, y tenemos 21 mundiales hasta el Mundial que se nos viene ahora de Qatar en 2022. Entonces, esa proposición muy buena que tú hiciste, Barrilete, de analizar y contextualizar los mundiales de fútbol, partiendo evidentemente por el de la Celeste de 1930, pero antes hacer un contexto de cómo se llegó a ese mundial de fútbol, ¿no es cierto? Y Claro, también, y además, sí, también hacer un pequeño preview sí, sobre algunos mundiales que a nosotros nos marcaron, y también hablar de qué nos parece el mundial. Entonces hacer un approach, vuelvo a ocupar ese concepto, que el Peter allá en Estados Unidos lo ocupa mucho, porque lo ocupa mucho el approach para irse a la red. No, allá los Estados juntos, ya ¿no? no juego tenis, Barrilete, ya no juego tenis. El Potter jugaba tenis, pero ya no juego tenis. En el pro hacía puro approach. Ya no juego tenis, Barrilete. Los incas, Barrilete, jugaron primera vez a la pelota, Barrilete. Los incas, Me encanta. los mayas. Vos en la Pichanguita Eterna tenías el mismo cambio de juego que teníamos cuando jugábamos a la pelota. Sí, ¿Ah? controlo, cambio, controlo, deshacerte del balón, boludo, y pasarla a la otra banda. Y ahí que los hueones se la arreglen con la galleta. Exactamente, pero vos te ves como el Marcelo Díaz y todo, alucinan, ¿viste? Barrilete, antes de que lleguemos al Mundial de 1930, hay una serie de eventos súper importantes. ¿Y sabéis qué? Mientras pensaba en esta cuestión de los mundiales, me hacía mucho sentido relacionarlo con las conversaciones ciudadanas que estamos teniendo. Porque alrededor del fútbol, especialmente alrededor de los mundiales, como se da, que son un grupo de personas defendiendo a su nación, se dan cuestiones sociales súper importantes. Y la vamos a ir viendo cíclicamente en la medida que analicemos en particular cada uno de los mundiales. Pero vos sabés, Barrilete, que el fútbol como tal nació hace más de 3.000 años, Barrilete, se supone. Sí. Fueron los mayas, primero, Barrilete, que le pegaron a una cabeza a un animal. ¿Y sabéis qué pasaba con el perdedor? De cortar al capitán, de cortar la cabeza a Barrilete. Por eso vos vas a ser siempre mi capitán, Barrilete. No sé, ahora me calza todo, Potter. Oye, Sí, Barrilete. Potter, ¿me permite recomendar una película? Decime. Que enarbola, hay un momento de la película en la cual se abre. No, ¿No? compadre. ¿No, Apocalipto? Se llama Rudo y Cursi. ¿Ya? Que trabajan los de Y tu mamá también. ¿Te acuerdas que esa película Sí, la fuimos a ver al sí. cine? No, me estáis diciendo cariño.
En esa cena. Los mayas cortaban la cabeza, ¿sí? Pero eso es. Y trabaja un argentino. Y el argentino habla de cómo inicia el fútbol según la mitología futbolística. Y habla mucho de eso. Esa frase. Te la recomiendo, Peter. Se llama Rudy Cursi y está en el Netflix. Ya. Yo la vi esta semana, nuevamente. También Barrilete saltando desde las Américas, saltando a Asia. Se cree que el fútbol también tuvo sus orígenes en China. En el año 2300 a.C. y el nombre que recibía esta actividad se llamaba Cuyu. Y era bien parecido al tengo entendido, Peter, corrígeme si me equivoco, tú estudiaste más de esto, era bien parecido a lo que jugábamos en el liceo de que no caiga. Exactamente. Y era una actividad que ya no tenía un castigo, sino que era más en una intención de conmemoración y celebración. El Cuyu de los chinos. También Barrilete, después de China saltamos a Japón. ¡Ayú! Y en Japón... No, pues ese es chino. El japonés. En Japón, Barrilete, ellos practicaron lo que le llamaban el Tu Kemari. boca está seco, tu cara está caída. El Kemari, Barrilete. Que era básicamente... Exactamente. Y aquí nos vamos, Barrilete. Aquí volvemos a una cuestión más grotesca, si querés, con el Imperio Romano, Barrilete. Que ellos jugaban al Spartum, que era prácticamente algo muy parecido a lo que hacían los incas o los mayas, con cabezas de animales y cosas similares, que ellos no tenían ningún problema con eso. ¿Ah? De personas. También. Y de hecho, Barrilete, para terminar este repaso muy sencillo, muy rápido, muy eficiente de la historia previa a la organización como tal del fútbol y los mundiales, vamos a Escocia, Barrilete. En Escocia está la historia de que había un dictador o un gobernadorcillo malulo, y hubo una ocasión en que el pueblo se rebeló y le cortó la cabeza. Y como celebración, el pueblo lo que hizo, se juntó en la plaza de la ciudad o en el lugar céntrico de este pueblo y jugaron a la pelota con la cabeza. Y es una costumbre que se practica hasta el día de hoy. Hay videos en YouTube que tú puedes ver escoceses, cientos de escoceses en la plaza de la ciudad jugando a la pelota, y el primero que hace el gol gana. Y en el medio del partido se agarran a combos, le ponen bueno con la corona. ¿Me permite hacer un link? Un enlace, perdón, no un link. Estamos en Chile. Vos estáis en Estados juntos, vos tenés que decir link. Pero permíteme hacer un enlace con los gringos locos de Valparaíso, que fueron los que trajeron el fútbol, y le decían los gringos locos por la brutalidad en la forma en la cual desarrollaban el deporte. Porque por eso el fútbol es un deporte de contacto. Porque en su génesis misma tiene un grado de violencia y agresividad hacia el otro. Exactamente. Que después con la norma y la regla se intentó suavizar, no eliminar, porque el fútbol siempre en su esencia va a tener eso. Por eso se dice que el fútbol es un juego de roce. Sí. Yo me acuerdo cuando uno se quejaba por las patadas que le pegaban, el entrenador te decía, bueno, si no querés que te peguen, juega tenis. Exactamente. Juega voleibol. Y tiene que ver con esa génesis que tú muy bien has descrito, Peter. De hecho, Barrilete se dio en Escocia el año 1424, que el rey Jacobo I prohibió el fútbol por lo agresivo que esto era, y se empezó a utilizar la expresión hooligans por primera vez entre Escocia e Inglaterra ya en los años 1400-1500. ¿Ya? Oye, cuando me termine de leer el libro de Guarelo, vamos a hablar del libro. ¿Los hooligans? Es que hay que hacer la distinción entre los hooligans y el mandrilismo latinoamericano. Ya. Luego saltamos, Barrilete, a Florencia, a los años 1500-1530, donde se inventa el calcio.
Y también el fútbol, que hoy día lo conocemos, calcio para los italianos, tenía su lugar en la plaza céntrica. Y es ahí donde empieza a formarse una cuestión más cultural y más social. Porque se produce que tenían partidos la clase alta en el centro de la ciudad, pero la gente pobre jugaba en las calles. ¿Te suena? ¿Cachai? Entonces fue así como se fue gestando. ¿Capítulo cuánto fue eso, la pichanguita? No, esa fue la genialidad de Barrilete, toda. Lo vamos a buscar por ahí, Barrilete, le vamos a poner el link. Y ese fue un camino largo que nos condujo hasta los años 1850, donde en las escuelas privadas de Inglaterra, ellos empiezan a incorporar el fútbol como actividad, parte de su marra curricular. Y fue así que llegamos a fines de los años 1800, donde ya el fútbol federado toma lugar en Inglaterra, donde hay un montón de clubes que se empiezan a formar y se juega por ahí por los años 1800 el primer torneo organizado, que es la FA Cup, que es la Association of Football. Y es la más antigua del mundo. Es el torneo más antiguo del mundo, por eso tiene tanto prestigio que gana la FA Cup. Exactamente. ¿Bien? Bueno, el primer partido internacional que se juega, ¿cuál es? Me parece, Barrilete, que fue Escocia con Inglaterra. ¿Qué año, compadre? ¿Vos lo tenías por ahí en tu memoria tan... ¿Vos lo tenés por ahí o no? 1872. ¿Y cuál fue el marcador, Barrilete? ¿O quién fue? No me acuerdo, no, pero ¿sabéis qué pasó, Barrilete? Ganó Inglaterra. Exactamente, pero ya se veían dos corrientes. Los escoceses, los ingleses tenían una corriente más de los desplazamientos largos, mientras que los escoceses tenían una corriente de conducir, pero al mismo tiempo les gustaba ir al choque, Barrilete. Les gustaba ir al choque. El antecedente principal, o sea, el primer antecedente que nosotros tenemos de competencias deportivas en general entre naciones es los Juegos Olímpicos. Exactamente. Y en el año 1900, el fútbol todavía no era deporte olímpico, pero se hizo la primera exhibición de fútbol en un campeonato olímpico. Eso pasó en 1904, pero ya en 1908 el fútbol compite como deporte olímpico. Y coincide en Inglaterra, 1908. Sí. Y coincide además con la formación de la FIFA. Sí, 1904, y la FIFA ya, esto va a ser una cuestión de masas, así como el Oli y el Gamba, una cuestión de masas, y empiezan ¿sabéis qué, Barrilete? Ellos, no estoy seguro que no tenían una dimensión del impacto que el fútbol iba a tener en el mundo, Barrilete. Una dimensión. Porque era un deporte incipiente, no era un deporte más. Sí. En 1906 la FIFA intenta hacer un campeonato mundial en Suiza, pero no les funcionó. El primer campeonato de fútbol de naciones, ¿dónde se juega? Pues tú lo acabas de decir, pues fue la Olimpiada del 1908, ¿no? Solo de fútbol. No sé, decime. 1916, Argentina. ¿Ya? La Copa América. Tenés toda la razón, Barrilete. 1916. Y en 1902, en Sudamérica, se juega el primer partido internacional entre Uruguay y Argentina, donde Argentina gana 3-2. ¿Ya? Esa no la sabía. La Eurocopa es posterior a la Copa América y al Mundial. Sí. Creo que es de 1948 o 58. Después de la Segunda Guerra. No me acuerdo bien. Y lo que pasa
con lo que pasa en Sudamérica. Sudamérica solamente juegan 4 equipos: Argentina, Brasil, Uruguay y Chile. Adivina qué lugar sacó Chilito. Llegamos a las semifinales, por lo menos, por Barrilete. Pero adivina qué lugar. ¿Cuánto? Cuarto. ¿Ya? Sale cuarto en Chile, en ese torneo. Pero en 1924 es el primer que podríamos denominar, porque hasta 1924 solamente competían en los Juegos Olímpicos los países europeos en el fútbol. ¿Sería una dinámica, Barrilete? Perdón, hasta 1920. Sí. Hasta 1920 solamente los países europeos. En 1924 se invitan a países de América, donde compite Estados Unidos, Argentina y Uruguay, creo. Perdón, no, Uruguay, creo no. De hecho, Uruguay es el campeón de 1924, 1928. Y de hecho, para la FIFA, esos 2 campeonatos tienen la misma relevancia que el Campeonato Mundial de Fútbol. Y de hecho, Uruguay debiera ser, no es bicampeón, es tetracampeón, según los registros de la FIFA. Te da una dinámica, Barrilete, que desgraciadamente entre los años 1914 y 1918 Europa tiene la Primera Guerra Mundial. En 1916 los Juegos Olímpicos se iban a celebrar en Berlín. Claro. Entonces se paraliza prácticamente y evidentemente se paraliza todo en Europa, especialmente todo lo que no era vital. Cuestión que no fue así en Sudamérica, ¿cachai? En Sudamérica el fútbol siguió creciendo, el fútbol se siguió expandiendo cultural y socialmente, y fue a principios de los años 1900 donde los clubes que habían nacido en Sudamérica, que habían nacido como consecuencia de la influencia de los marinos, ingleses, escoceses, empiezan a tomar raíces locales. Nos pasó, ¿te acuerdas cuando hablamos de Wanderito? Cómo Wanderito generacionalmente pasó de ser un equipo que tenía una influencia de los ingleses a ser un equipo netamente de porteño. Fue ahí, entonces es ahí donde en América empieza a crecer el fútbol, en Sudamérica especialmente, y luego tenemos el fenómeno que tú nos estabas mencionando, Barrilete, de Uruguay en las Olimpiadas. Participa, como tú bien dices, en la del 20, pero ya en las Olimpiadas del 24, que me parece que era en Inglaterra. Y la del no, 28, pues la de 24 no me acuerdo dónde era, pero era en Europa. Francia. La del 24 fue en Francia y la del 28 me parece que fue en las Netherlands. Exacto. Oye, Peter, lo que te iba a comentar, dentro de todo este contexto de cómo se dio y todo eso y toda la plata, tiene que ver con otra cosa un poquitito más profunda y más personal. ¿Ya? Tiene que ver con lo que nos pasó a nosotros, ¿cachai, compadre? Porque el contexto histórico lo vamos a ir haciendo conforme vayamos avanzando en los temas de cada uno de los mundiales. Pero yo te quiero preguntar a ti, Pito. Sí. ¿Cuál fue el primer mundial que viste? El primero que vimos, y yo creo que... ¿Qué viste tú? Porque yo te voy a decir después cuál vi yo y cuál fue el... Y ahí voy a hacer una distinción entre el primero que vi y el primero que viví. Que son dos cosas diferentes. Me gusta esa redacción. Por eso vos hiciste la primera editorial, Barrilete, porque vos tenés una redacción de la metanoia. El primero que vi, Barrilete, fue el 86, pero como cabros chicos de Tocopilla, que no callaba nada, fue... No, tampoco Chile no estaba en ese mundial y no tenía una concepción de que hoy los países sudamericanos, ¿cachai? No había ningún nada, y no sabíamos quién era Maradona tampoco. ¿Para qué vamos a vender la pescada de que a los 6 años el Diego? No teníamos ninguna idea, yo no tenía ninguna idea, pero ya en el 90 ya el contexto era diferente, conscientemente nosotros éramos diferentes, ya la pelota significaba más para nosotros. El 86, lo conté. Sí. El 86, claramente no sabía quién era Maradona. Exacto. Pero lo vi jugar
y dije, lo que él hace me gusta. Sí. O sea, no, nunca voy a poder hacer lo que él hizo. Ni siquiera en un partido de béisbol, ¿cachai? Está fuera de toda lógica. Y yo lo intento, ¿cachai? Cada vez que juego lo intento, pero no puedo. No puedo meter ese pase que metió en la final, no puedo hacer ese regate eterno que hizo contra los ingleses, pero ahí me di cuenta que quería intentar por lo menos hacer eso. Y fue el primero que vi, ¿cachai? Y que me acuerdo, que tengo recuerdos, me acuerdo, o sea, de hecho me acuerdo hasta la fecha, no sé, el partido con Bulgaria, Argentina-Bulgaria fue el primer partido de un mundial que yo vi. ¿Ya? Pero el primero que viví también fue el de Italia. ¿Te puedo contar algo, Peter? Dime. En ese entonces teníamos 9 años, Sí. como pueda 10. 10, sí, pero no hay los 10. Tú 10, porque el mundial se juega en junio y tú estás de cumpleaños en mayo. Estás de cumpleaños en julio. Yo soñaba, en mi inocencia, ser el primer jugador de 14 años que llegaba al mundial del 94 después de haber visto. Hay que, Barrilete, uno en esa edad, estamos hablando cuando teníamos 9, 10 años, uno empieza a atesorar tipos que uno ve y empieza a ser una especie de héroe, sin comprender el concepto moderno, comercial del héroe de hoy día, sino que teníamos un concepto de ese tipo fuera de serie que te hacía soñar, porque te ilusionaba. Y yo me acuerdo en esa Argentina de Italia 90, la aparición de un muchacho que hacía sus primeras armas en River y que se toma el arco, Barrilete. Ah, yo pensé que me estaba hablando del otro. En esos tiempos yo era el niño, el guático, Barrilete. Lo mío No, era pero es que. los pantalones largos, Pero para que cachispo. Claro, entonces yo vi a Goicoechea, Barrilete, y era un tipo, Barrilete, qué lindo, un tipo callado, un muchacho súper joven que no tenía por dónde ser el arquero titular en un equipo que llegó hasta la final de un mundial, pero y que llegó a la final de ese mundial. Claro, Maradona se mandó ese jugadón. Oye, pero nos estamos metiendo en. No, pero son cuestiones generales, no estamos necesariamente hablando de Italia 90. Bueno, pero eso. Pero Italia 90 para mí fue sí. ver que ahí el fútbol empezó a cambiar también. Sí. Cuando uno lo mira en retrospectiva, el fútbol empezó a cambiar ahí. ¿Te acuerdas del Televín? ¿Sí? ¿Qué es lo que era el Televín? Era la herramienta que se tenía en esos años en la televisión para hacer lo que hoy día hacemos, las estadísticas, las dimensiones, todos los movimientos, el GPS. Exacto. Se pasaba la cancha a se digitalizaba la cancha, sí, y se medía la velocidad de los tiros. Sí. Se tiraba la línea, como diría el Diego, de la offside. Era parecido, Barrilete, a algo que salió después por ahí por los 95, 96 con el primer PlayStation. Sí, con sí. El PES. Sí. Perdón, que en ese entonces me se llamaba PES. Winning Eleven. Sí, el primer PlayStation trajo lo mismo que hizo Italia 90 un par de años antes. Sí, pero ¿sabéis qué? Que uno como creció con eso, y yo no sé si te pasa a ti también lo mismo que a mí. Pero para mí el formato clásico y el formato más en el cual yo pienso, cuando pienso en un torneo, es en un formato tipo Copa del Mundo. 32. No, o sea, en ese entonces 24, pero me imagino fase de grupo y después eliminaciones directas por partido. Sí. Yo sé que en el último tiempo han aparecido algunos reinventores del fútbol que dicen que el mundial debiera ser un torneo. No, perdón, no un torneo. Una liga. Exactamente. Y traer 40 equipos
poner a competir a naciones que son un espectáculo regularmente, como Brasil, Alemania, Francia, ponerla a competir con países Zimbabue, Singapur, Corea. Lo que pasa en Europa es como España contra Islas Faroe. Exactamente. 24-0. Entonces, no, y por eso queremos rescatar, a mi juicio, Barrilete, la historia de los mundiales, primero por la historia misma del fútbol, de los jugadores, de los cracks, pero también la historia de los pueblos. Y cómo y de nosotros. Claro, exactamente también. Y las sociedades que albergaron esos mundiales han ido cambiando. Sí, sí. O sea, es cuestión de mirar el Mundial 94, pues, Peter. Sí. El 94, weón, tuvieron que llevar a Maradona para que la weá aprendiera un poco, porque era... El fútbol allá hasta el día de hoy no prende, ¿o no? Sí. A poquito, ahora está empezando a haber una influencia mayor de latinos nacidos acá, pero de ahí también vemos ya el enfrentamiento de poderes muy, muy, muy grande de la FIFA versus Maradona, por ejemplo. Y la por ejemplo, vamos a hablar del 98, Gancho. Nuestro primer gran sueño mundial, Barrilete. Nuestro primer gran vuelo y enfrentarnos a un finalista de la Copa del Mundo en nuestro primer partido en un mundial en nuestra vida. Sí. Vamos a hablar también de el 2002, que quedamos afuera y quedamos afuera vergonzosamente. Sí. El peinado de Ronaldo, Barrilete, ¿te acordás? Peinado que hizo ese Brasil que salió campeón, al cual Chile derrotó 3-0 de manera humillante. Con el matador. Con un Dallas 3, Brasil 0. Sí. Vamos a hablar también de el cagazo en la final de Libercal. Para mi gusto, el mejor de los mundiales. ¿Cuál? 74. Ah, ya, yo pensé que me iba a decir el 2006. Mira que el 2006 fue más joven que cerveza tibia, pues, Barrilete. 74, para mí el mejor mundial y el mejor equipo que yo pude ver. Yeah. O sea, no lo vi en vivo y en directo, pero del 74 tengo registro. Vamos a hablar claramente del 62. ¿Sí? Con un Garrincha, compadre. Cuando había un programa que daban en el canal 3 en las mañanas, los días sábados, que Pelé salía hablando. Y esa fue la primera vez que escuché a Pelé decir que Garrincha era mejor que él. Bien, si te parece, Barrilete, vamos a hacerle un paso. Como vamos a partir con Uruguay en 1930, también vamos a echarle un vistazo, y más que un vistazo, a la epopeya de Uruguay en 1950. Y el impacto que tuvo en Brasil, al punto que hubieron más de 100 personas que se suicidaron ese día. Entendiendo... Desde el punto de vista de... Claro. Pero claro, además el impacto que tuvo para la selección misma. O sea, cambiaron los colores. Vamos a hablar del 2006. La última vez que para mi gusto Argentina fue competitiva. O sea, 2014 llegó a la final. Bien. Pero era un equipo... ¿Ya? Vamos a hablar del el 78, con todo lo que se dice que pasó ahí. Oye, basta, pero Barrilete, para hacer esa historia vamos a tener que encerrarnos para que no nos vengan a buscar los poderes fácticos, Barrilete. No, pero tranquilo. ¿Tranquilo? ¿Sabes por qué? Porque el Guille. Ah, ya. También vamos a hablar de el mejor equipo que para muchos ha existido en la historia del mundo, Brasil 70. Vamos a hablar de cuando no se podían hacer cambios todavía, del 66, cuando los portugueses sacaron a Pelé del mundial. Claramente vamos a tener un capítulo especial del 62. ¿Sí? Es como en el hocico, Barrilete. Combo en el hocico. La primera vamos a tener al jugador más joven en la historia
campeón en la historia de los mundiales antes de Mbappé. Sí. Pero con un par de golazos. Vamos a hablar también de la primera alemana campeona contra Hungría, Sí. contra la Hungría de Ferenc Puskás. Vamos a hablar también de el 2010, que ahí yo tengo algo que decir. Ese mundial pensé que lo ganaba, y ahí cuando toque te voy a decir, Ya. le tenía más fe a ese mundial que al del 2014. Vamos a hablar de ese mundial, cómo lloramos. Cuando el Pitbull se cortó y siguió jugando cojo. Donde Palo de Minilla, el Pitbull cojo, Brasil llorando a los penales. pero más bonito que eso, yo me he dedicado en el último tiempo, y aquí voy a hacer un oblique grande, ¿Ya? Argentino, paraguayo, uruguayo, españoles, youtubers. El himno nacional en el Maracaná. ¿Sabéis que a lo mejor para ese programa podríamos tener un invitado que estuvo ahí? ¿Sí? Estuvo ahí para el triunfo de Chile con España. Yo lo puedo gestionar. Buena, ese Juntó partido. plata y fue. ¿Ya? A ver, 2018, el último mundial, quedamos afuera. El mundial del 82, nadie daba un peso por ese equipo de Italia, y le ganó a uno de los mejores Brasiles de la historia. sí. Todo eso lo vamos a tener. Ahora estamos tirando solamente los titulares. Hay que darle, hay un montón de historias. Por ejemplo, va a ser interesante tocar los mundiales de las dos Alemanias, por ejemplo. Que es algo súper raro. O los mundiales de Yugoslavia, que luego pasó a ser, se dividió, ¿cachai? Yugoslavia no es un mundial, compadre, pero tenemos dos mundiales de Francia, También. con Jules Fontaine, que es el único jugador que ha hecho 13 goles en un mundial. Bueno, me estoy adelantando mucho. Estoy tirando mucho spoiler. No, pero está bien, pues, Margarete, eso es lo que queremos hacer. Y yo estoy seguro que la gente nos va a seguir, va a entender el ejercicio que estamos haciendo. Siempre vamos más allá de la pelota, como tú lo dijiste súper bien en la editorial. Entendemos que el deporte se conecta con las artes, con la cultura, y esto también se conecta con la sociedad, con los pueblos. Y eso es lo que queremos Así hacer. que eso, este capítulo, junto con hacer un repaso rápido por cómo se formó el mundial, es también invitarlo a escuchar estas anécdotas que pasaron en ese momento, pero también anécdotas nuestras. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó con ese Argentina del 90? ¿O cómo miramos ahora esas selecciones a las cuales nosotros las miramos con cierto desdén, pero que salieron campeones? Así que la invitación es esa. Como siempre decimos, nuestra intención es acompañarlos, acompañarles, y tratar de generar una sonrisa, y si no, una reflexión. Y si no se puede ninguna de las dos weas, Que vayan a ver y les supero, no, si no importa, si nos sirve para tomar una pilsa. Sí. Aquí como tú bien dices, Barrilete, nosotros no somos tan populares como las mentiras verdaderas, pero somos la verdad es mentirosa. ¿Por qué se yo? Pero bueno, ¿sabes qué ¿Qué pasó? A todo esto. Ah, Quiero decir algo. ¿qué pasó? Hoy día, perdón, primero, hoy día hay una efeméride que les va a picar a los guanderinos que nos siguen. ¿Estás hablando del 30 de abril? Sí. ¿Qué pasó? Everton le ganó 17-0 a Wander. ¿Cuándo, Barrilete?
30 de abril de 1950. No te ríais. No te ríais. No, pero yo estoy lejos, a mí nadie me va a echar la bronca, ahora de agosto van a pegar más rato por traer esas cosas ahí la comandante. Ya, es lo primero, hay que recordar la efeméride. Y en función de esas efemérides, también decirles que nosotros entendemos que hay un contexto que es mucho mayor a lo que pasa en la pelota, como decía Edgardo, que tiene que ver con todo esto que rodea al fútbol. Y por eso siempre traemos como estos datos, estas cosas. Y aquí lo importante es decirles que vamos a intentar hacer lo mismo con los mundiales. A lo mejor no lo vamos a lograr, a lo mejor sí lo vamos a lograr, pero sea como sea, lo importante es rescatar la experiencia que nosotros nos dejó esos mundiales. Sí. ¿Y sabéis qué pasa, Barrilete? Hay sensaciones, por ejemplo, ahora que hicimos todo este repaso, yo me acuerdo del Mundial del 2006, uno de los mundiales que más me frustró por el hecho de cómo terminó la carrera de Zidane. ¿Cachai? Que ahora que estamos conversando de esto, yo me empiezo a acordar y la tristeza que me produjo que él haya terminado su carrera, por lo menos con la selección de esa forma, y producto de un insulto racista que él sufrió de Materazzi contra su familia, su padre y su hermana. Lo más probable es que en este contexto ese insulto no hubiese sucedido. Exactamente. Entonces, bueno, eso es lo que queremos rescatar, cómo el fútbol retrata en una foto muy clara qué está pasando. Y queremos hacer honor a eso como contexto de las conversaciones ciudadanas que estamos teniendo, producto de los cambios que se están dando en Chile, producto de la nueva constitución que creemos se va a llevar a cabo y que esperamos traiga cambios sustantivos a nuestro país, compadre. Que algún día, en unos años más, alguien hará un show en el World Wide Web y dirá, mira, estos cabros, el Barrilete, el Pitbull y todos los que estaban allá en Chile, llevaron adelante una nueva constitución y hoy día Chile es lo que es gracias a ellos, ¿cachai? Y así que un abrazo gigante desde acá, como ya, siempre digo, tan gigante como el OVNI. Nos vamos a ver la próxima semana hablando de precisamente el 1930. Sí. Hay una crisis antes de eso que ahí la vamos a... Sí, Barrilete, tuvieron su propio bicho, Barrilete. Ya, hay otras cositas más. Sí. Una crisis más que de un bicho físico, hay otras cositas más. Ahí te las voy a contar. ¿Ya? Vamos a ir con eso, vamos a ir con algunas otras cositas más. Ahí todavía estamos pensando con el Peter. El Peter la próxima semana va a hacer la editorial. Yo sé que el Peter es más lúdico que yo, porque yo de repente solo... Con él me pongo dicharachero, pero solo soy como... De hecho, te voy a invitar a las presentaciones que tengo que hacer, o a las clases que hago, para hacerme más divertido, porque de repente cacho los cabros que están... No, Barrilete, tú tenés... Yo te lo he dicho en interno, Barrilete, y ahora te lo quiero decir. ¡No te lo voy a decir! ¡No me censures! Tenés una profundidad, Barrilete, no solo intelectual, pero de conocimiento y de un conocimiento emocional, que produce cambio y que da herramientas a la gente que está en búsqueda de ese conocimiento, compadre. ¿Sabes qué? Me emocionaste tanto que te voy a cantar una canción. ¿Qué canción me va a cantar para el cierre, Barrilete? Amor, vos me haces sentir en mi amor. Ahí nomás. Ya, Peter. Un abrazo gigante a nuestros amigues, amigas y amigos que nos ven. Síganos viendo. Hay programas que son más dinámicos, otros que son más lentos, pero síganos viendo. Siempre sacamos alguna idea que a ustedes a lo mejor les puede quedar. Y como siempre decimos, no queremos hacer nada pretencioso, simplemente invitarlos a reflexionar con este par de hueones que... ¿Qué nos gusta hablar como boludo cuando hacemos las conversaciones ciudadanas hablando de los mundiales? Cuídate, Barrilete. Chao, Peter, te llamo después, loco. Ya, loco. Cuídate.